Bienvenidos al podcast de la Alianza por los Jóvenes Guatemaltecos. Prepárate para ser inspirado por historias y casos de éxito de nuestros aliados. Hola, bienvenidos a Energía Juvenil, un podcast de la Alianza por los Jóvenes de Centrarse. Hoy estoy muy emocionada porque estamos estrenando un segmento que se llama Un Café con el Mero Mero. En este caso un Nescafé, pero lo verán más adelante. Mi nombre es Sofía Lorenzana y yo fui parte del programa Yocuta de Nestlé. Este programa básicamente busca jóvenes con carreras afines a la gastronomía y los forma para aumentar su empleabilidad. Y hoy estoy muy emocionada porque me acompaña Patricio Astolfi, el director general de Nestlé Guatemala. Bienvenido, Patricio, es un gusto tenerte aquí. Hola, Sofía, el gusto es mío. Bueno, vamos a empezar un poquito a conocernos. Antes de empezar con el tema, entonces quisiera saber, Patricio, si no fuera director general, ¿qué le gustaría hacer? Mira, yo de chico siempre me gustó el tema de la naturaleza y tenía una locura por el campo, por irme a vivir al campo. De hecho, a los 12 años le dije a mi madre, me quiero ir a vivir al campo de pupilo, quiero abandonar la ciudad y quiero dedicarme a tener una finca o dedicarme a la naturaleza. Amo los árboles, amo los árboles frutales. Entonces, yo te diría que al final, bueno, mi mamá no me dejó ir de tan chico solo a un ¿cómo se llama?, colegio pupilo, pero te diría que si no hubiese seguido esta carrera que a los 18 años decidí ser director de una empresa, ese era un poco mi sueño, hubiese sido tranquilamente un hombre, un ganadero, una persona que se dedica ahí a cuidar una finca, etcétera. No me lo hubiera imaginado realmente, pero qué bonito. ¿Y cómo le va viviendo en la ciudad? Mira, la verdad que yo nací en Buenos Aires, que es una ciudad hermosa, pero también muy bulliciosa, con mucha actividad, con muchas cosas. Entonces, ya de chiquito me manejé siempre muy solo por la ciudad. Eran otras, quizás hasta otras épocas, pero yo ya de los 7 años ya me tomaba el bus, no el bus escolar, el bus de línea para ir al otro barrio de la ciudad. Tenía como 15, 20 minutos en bus y me iba solo al colegio, me iba con mis hermanos. O sea, siempre me desenvolví muy cómodo en las ciudades. En algún momento de mi vida viví en un pueblo en Suiza, en Vevey, y es increíble porque en algún momento, que es pura tranquilidad, vivir ahí en ese tipo de pueblos. De hecho, solo escuchar las campanadas que marcan la hora, pero es puro silencio. Y nunca me voy a olvidar, una vez estuve haciendo un trabajo de precios en Brasil, en San Pablo, y el tema de sentir la ciudad, el ruido, ese ronroneo, que siempre hay autos circulando, creo que también forma parte de mi ADN, que me gusta también esa parte de la vibra de las ciudades. Okay. Entonces, con el tráfico no le va tan mal. Bueno, yo no creo que no existe hoy en el mundo una ciudad sin tráfico, prácticamente. Sí, mi Guatemala no se salva. No, tampoco. Y ya entrando un poquito más al tema laboral, quiero que me cuente un poquito acerca de su trayectoria en Nestlé. ¿Qué momentos han marcado su carrera o los considera claves usted en esta trayectoria que ha tenido? Mira, yo te diría que, bueno, yo entré a Nestlé, yo estaba trabajando en Brasil, era director general de una empresa que estábamos iniciando ahí de monitoreo de vehículos por internet, que era algo bien novedoso en la época. Y yo empiezo a trabajar en Nestlé en un programa que me marcó bastante porque vivíamos 6 meses en un país, después íbamos a otro y siempre mejorando toda la parte de marketing y ventas. Te diría que esa fue una parte muy rica de realmente conocer a Nestlé y la industria, porque estuve en 6 países y entonces me permitió conocer bien a fondo a Nestlé. Y yo que venía con una formación muy de administración, de finanzas, de tecnología, de repente entrar a este mundo del consumo masivo creo que fue bien interesante. Entonces digo, esos primeros años creo que fueron bien interesantes de mi carrera, que viví en Portugal, en Nueva Zelanda, viví en los países nórdicos y obviamente en Suiza. Y entonces te diría que eso fue unos años quizás de formación para entender Nestlé. Creo que uno de los desafíos bien grandes fue cuando
cuando tuve que armar prácticamente de cero Nestlé Angola. Y fue un desafío bien grande, no solo por lo que significó, sino también que yo tengo mellizos y acababan de nacer y estar en un país africano. También, viste, debo reconocer que nada hubiese podido hacer sin mi mujer Natalia, que me acompañó en ese momento y me sigue acompañando, que realmente te diría que fue una experiencia bien enriquecedora, porque fue la primera vez también que estuve a cargo de una operación de Nestlé. Entonces te diría que eso fueron mis primeras armas ahí en la carrera. Y después, claramente, en la medida que uno madura, va cambiando y le empieza a dar importancia más a otras cosas que algunas otras que antes parecían las más importantes. Y hablando de liderazgo, de armar una empresa desde cero, básicamente, para usted, ¿qué significa ser un líder en la actualidad? Mira, para ser líder creo que uno lo que primero tiene que entender que uno tiene que ponerse al servicio de los demás. Fue muy gracioso porque mi carrera, uno cuando empieza la carrera, yo andaba en moto, entonces siempre uno puede ver la carrera como que vos estás en una competencia de moto y vos querés llegar primero, vos querés ser el mejor, vos querés vos. Y en un momento de mi carrera me di cuenta que yo no era el que manejaba la moto, que me tenía que bajar de la moto y me tenía que subir a un bus. Y que entonces mi tarea no era tanto yo ganar, sino hacer que en el bus, manejando el bus, todo el mundo pudiera llegar al destino, que la gente, y a eso hoy pasa por mis hijos y por toda la gente que trabaja en Nestlé Guatemala. Entonces uno como liderazgo, yo creo que el punto es darse cuenta el impacto que uno tiene en la vida de los demás y trabajar para que ese impacto sea lo más positivo. Porque en la medida que crecen los individuos en la organización, crece la organización. Yo siempre repito, ninguna organización no puede crecer si no crecen las personas que trabajan en ellas. Y cuando yo digo las personas, hablo de los individuos, principalmente, ¿no? Los equipos, la gente, bien en general. Cada uno de las personas que trabajan en la organización. Y ya entrando al tema también con sus hijos, con la organización, ¿cómo alinea el ser un líder en una empresa con su propósito personal o sus misiones personales? ¿Cómo se alinea con su liderazgo? Y mira, yo creo que yo no disecto mi vida en una cosa o la otra, o si hago esto no le quito lugar a lo otro. Yo creo que somos seres que parte de mi vida es el trabajo y forma una parte importante que no solo me forma a mí, sino también a mi familia, porque mis hijos ven mi vocación hacia el trabajo, entonces también lo forma de alguna forma a ellos. Entonces yo te diría que yo siempre tuve muy claro, de hace muchos años, los distintos aspectos en la vida que yo quiero desarrollarme como propósito personal. Entonces, como te dije, quizás uno del punto de vista, si querés, más intelectual, que está relacionado como cómo yo puedo motivar, incentivar a los que me rodean, a las personas que tengo cerca, las personas con que yo trabajo día a día y también mi familia y mis relaciones. Después, la parte más, si querés, más física, de mantenerme en forma, de tener energía para llevar adelante mi día. Y después hay otros temas más relacionados quizás con el corazón, que es la parte más de la amistad, la religiosidad, el contacto. Entonces, todos esos aspectos yo creo que uno los tiene que tratar de trabajar en conjunto. Dado que el tiempo es limitado, uno tiene que tratar de trabajar todos estos temas, si querés, en conjunto y encontrar esas sinergias. Entonces, te diría que mi propósito personal integra la parte laboral, la parte intelectual, la parte de desarrollo y de la parte espiritual. Entonces, es un propósito que abarca también la parte más profesional, por decirlo así. Es algo integral. Exacto. Ok. Y ya con su experiencia como director general, yo quisiera saber por qué usted cree que es importante invertir en los jóvenes y qué propuestas Nestlé tiene para poder invertir en la juventud. Mira, yo
te soy sincero, hoy Guatemala es uno de los países que tiene un bono demográfico realmente importante, ¿no? Para que una sociedad se pueda desarrollar, dicen que las familias tienen que tener 2.1 hijos, ¿no? En promedio. Y vos ves que en muchos lugares del mundo, en Europa, es 1.3. Entonces, hay muchas sociedades. Yo trabajé en Japón también. Son sociedades que están envejeciendo. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está ese motor que nos va a guiar y que va a impulsar a la sociedad a seguir desarrollándose? En los jóvenes, en la gente. Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros trabajemos para que nuestros hijos y nuestros jóvenes primero vean el mundo con una visión más positiva, con mucha más esperanza a pesar de las guerras, las epidemias que tuvimos y las distintas cosas, lo vean con mucha esperanza, porque la vida es algo muy lindo para vivirla y los jóvenes tienen una etapa que es espectacular, entonces tienen todo para aprovechar, tienen casi una página en blanco para escribir de su vida, así que de ahí veo que es extremadamente importante que trabajemos con los jóvenes, que le demos la mayor oportunidad para que se desarrollen en lo que ellos realmente aman y quieran hacer y también para lo que ellos tengan habilidades, ¿no? Claro. Y yo ya hablé un poquito de Yocuta, ya más adelante voy a contar mi experiencia ahí un poquito, pero los programas que Nestlé ofrece brindan ayuda a jóvenes con talentos culinarios, a los jóvenes pediatras y a los jóvenes veterinarios, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos muchos programas y entiendo que vos participaste en uno de ellos, así Sí. que después te voy a preguntar que me cuentes un poco tu experiencia. Nosotros, claro, en las distintas ramas muchas veces del negocio, armamos programas. Entonces está el Young Culinary Talents, que conoces muy bien, está el Jóvenes Pediatras, porque ayudamos, asistimos a alguien que quizás estudió toda la carrera de medicina para recibirse de pediatra, pero hay algunos temas quizás de soft skills o más financieros. El día de mañana quiere ser un médico independiente y no sabe cómo lidiar con los impuestos, por ejemplo, o en el caso de los jóvenes también veterinarios, quieren tener un currículum y armarlo y cómo presentarse en una empresa. Entonces hay muchos programas que ayudan a estos jóvenes a insertarse en el mundo laboral. Y también hay otros quizás no tan quizás conocidos, pero por ejemplo tenemos a veces programas especiales acá en Guatemala con las mujeres, para que entren más, por ejemplo, en la fábrica antigua, para que entren más en algunos de los oficios que quizás comúnmente los hacen más los hombres. Entonces, en función muchas veces de las necesidades y los objetivos, también hay otro tipo de programas. Hay programas también que buscan inspirar tenemos nuestros directores, nuestros gerentes que se acercan a las universidades, yo mismo, para muchas veces dar charlas de liderazgo, de innovación, de inteligencia artificial o de temas específicos de las funciones de la empresa, ¿no? Y justo se están cumpliendo 10 años de estas iniciativas, ¿verdad? Sí, se están cumpliendo 10 años, ya hay más de 43.000 jóvenes impactados, pero contame un poco cómo te fue a vos. Yo realmente, desde el día 1, me encantó Yocuta. Yo lo recibí en la pandemia, en la primera clase, porque yo estudié administración de hoteles y restaurantes y me acuerdo que me dieron una clase de co-branding. Y en Zoom yo levanté mi manita, contesté preguntas y al día siguiente me invitaron a ir a una apertura de una cafetería en Chili's. Y desde ese día yo dije, yo esto es lo que quiero hacer con mi vida. Yo no sabía que existía Nestlé Professional y cuando yo me di cuenta que eso existía, yo dije, no, yo de aquí soy y aquí me quiero quedar y a esto le voy a tirar. Entonces realmente Yocuta es un programa muy dinámico. Los encargados de hacerlo de verdad lo hacen muy bonito, llegan y me gusta porque no es solo un programa superficial de llego y te doy recursos, sino que es de llego y me involucro y te conozco y te invito y entonces es algo tan dinámico y tan interactivo que uno para sintiéndose muy identificado con la marca de Nestlé, uno se siente identificado con los productos incluso. Entonces yo tengo que hacer prácticas. Tuve que hacer prácticas para terminar mi formación universitaria y por haber hecho estos contactos y por haberme involucrado, yo pedí hacerlas en Nestlé, me abrieron las puertas y justo en mi último mes de práctica se abrió una vacante y me quedé. Y era lo que dije, a lo que yo voy a aspirar en 5 o 10 años, ya lo tenía en mis manos por haberme involucrado
y por el programa, porque realmente si yo no hubiera participado en Yocuta, tal vez estas puertas no se me hubieran abierto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí, al final, formó parte de mi desarrollo profesional porque yo logré lo que yo quería, yo me involucré en donde yo quería estar y pues de aquí en adelante se van a seguir abriendo puertas, voy a seguir conociendo y todo gracias a haber contestado bien una pregunta en una clase en Zoom y haber sido parte del taller de Yocuta. Entonces, así fue que impactó mi vida realmente, un giro, porque yo creo que ni siquiera hubiera sabido qué quería hacer si no hubiera conocido el programa y si no hubiera conocido el área de professional. Entonces, realmente sí fue un impacto muy grande para mí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Y ya hablando un poquito acerca de inspiración, hablando de impacto, usted como director, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que están buscando oportunidades, que están buscando su primer empleo, su primer trabajo, como un director general de una empresa multinacional y líder? ¿Qué consejo le daría usted puntualmente a estos jóvenes? Miren, yo creo que el primer consejo es que sean auténticos, que no traten de ser cosas que no son. Muchas veces la adolescencia se empieza a construir un poco la personalidad donde quiere ir. Entonces yo creo que busquen ser auténticos consigo mismo, con su yo interior. Yo creo que eso es bien importante, que comprendan qué les gusta hacer y para qué son buenos, ¿no? Porque a mí me encanta jugar al fútbol, pero si no sé jugar bien al fútbol, no me va a ir bien. Entonces, que busquen esas áreas que les gustan, pero que también se sienten competentes y se sienten útiles y se sienten que puede aportar. Entonces, quizás mi principal consejo es que sean auténticos y creo que en este tema de ser auténtico, de conocer, después hay un gran enemigo que todos tenemos que vencer y más cuando se entra a un mundo laboral y todo. ¿Me sabría decir cuál es el enemigo que estoy pensando? ¿No? Bueno, no te quiero poner en una situación complicada, pero para mí es el miedo. El miedo muchas veces nos frena de no haber hecho esa pregunta, porque quizás en tu podcast había alguien que quizás quería preguntar lo mismo y no lo hizo. Entonces, yo creo que, de nuevo, que sean auténticos, que se conozcan a ellos mismos, como decía Aristóteles, know yourself, conócete a ti mismo, y básicamente que no tengan miedo. Entonces, con esos 4 elementos yo creo que no tengo duda que les va a ir muy bien. No sé qué pensás vos. Yo creo que la identidad es un tema importante y cuando no somos nosotros mismos, primero no vamos a lograr lo que queremos y segundo vamos a vivir con miedo, como usted lo decía. Entonces yo creo que es un consejo muy atinado y si yo pudiera dar uno sería que se involucren, porque realmente estos recursos son muy importantes y uno solo tiene que tomarlos porque se los están dando, entonces uno tiene que levantar la mano si hay preguntas, levantar la mano si piden voluntarios, porque de ahí pueden surgir muchas cosas, como en mi caso. Entonces el involucrarse, el estar presente, el aprovecharlo es muy importante. Y también un consejo para los que nos escuchan, si ustedes no han sido parte de programas como Yocuta, como Jóvenes Veterinarios, en jovenescamp.nestle.com pueden encontrar muchos recursos muy valiosos, por ejemplo, cómo armar un CV, incluso talleres para que ustedes también puedan conseguir estas oportunidades con el respaldo de una empresa multinacional. Entonces, hay muchas herramientas que uno tiene que saber aprovechar, más ahora con la tecnología. Yo aprendí a tocar guitarra viendo YouTube. Entonces, realmente es de aprovechar los recursos que hay, porque con la tecnología tenemos muchas puertas abiertas de cosas que nos pueden interesar y que son gratis, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Patricio, le agradezco mucho por su tiempo, porque sabemos que su agenda es bastante apretada ahí, pero gracias por estar aquí, por los consejos y por la charla tan valiosa que subimos. Gracias a todos los que nos escuchan. Los invito a que nos sigan en Instagram como Alianza por los Jóvenes GT y en Spotify y en YouTube como Energía Juvenil. Y si nos están escuchando hasta aquí, gracias por llegar y gracias a Open Marketing por prestarnos sus puertas, abrirnos sus puertas para poder grabar nuestro episodio. Y por supuesto sigan a Nestlé en Instagram como Nestlé Cam para conocer más de estas iniciativas, para involucrarse, para seguir viendo lo que está pasando. Y les agradezco por su tiempo. Patricio y a los que nos escuchan, adiós. Adiós, hasta luego.